Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Bien usted? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver cómo hacemos la clase de hoy. Porque lo planeado para la clase de hoy era la introducción a MATLAB, ¿verdad? Pero todavía ustedes no tienen acceso a la máquina virtual. No sé cuántos han tenido acceso a MATLAB. No sé si pueden levantar la manita los que tienen acceso en este momento a MATLAB. Porfa. Esta es la interfaz gráfica de MATLAB y es muy similar a la interfaz gráfica de Octave. Si ustedes ven aquí Octave es muy similar. Bueno, no está, ahorita no está igual distribuida, pero por acá está el Command Windows, que es, o sea, esto, Command Windows, es lo que estamos viendo acá en Windows, es el que estamos viendo acá en MATLAB. Esa es la parte donde vamos a ejecutar, ¿verdad? Pero todo lo que escribamos acá no se guarda. Entonces aquí es donde vamos a hacer todos los cálculos. Todos los cálculos es lo que hacemos en el Command Windows o donde ejecutamos scripts o desde donde ejecutamos funciones. Entonces es la llamada Command Windows. Entonces repito, todo lo que escribamos acá no se guarda. Entonces hay que tener ese cuidado. Lo que pasa es que a veces uno para hacer pruebas más rápidas escribe acá código, pero tiene que tomar en cuenta que no se guarda. Dos comandos muy utilizados son el de limpiar pantalla, bueno, el de limpiar la ventana esta de comandos, el CLC, o el Clear All. El Clear All tiene el detalle que limpia todo. Limpia hasta las variables. Entonces limpia lo que hay acá en el workspace. En este caso hay una única, entonces si yo le doy clear all, él limpia todo. Todas las variables que hayan acá definidas y guardadas, este comando lo limpia. Entonces hay que tener cuidado en ver qué es lo que se quiere, ¿verdad? Si se quiere limpiar solamente la ventana de comandos, si se quiere también limpiar lo que haya en el espacio de trabajo. Entonces, por acá, pues, ahí yo les envié varias presentaciones con algunos comandos básicos y con algunos, sí, ¿verdad? Comandos básicos relacionados con matemática. MATLAB, como el nombre lo dice, fue hecho, ¿verdad? O es especializado para trabajar con matrices y por ende con vectores, ¿verdad? Por eso es el nombre, Matrix Laboratory. Entonces, digamos que para trabajar cálculo simbólico, usa una librería que ya en MATLAB, si ustedes tienen instalado MATLAB, ya está instalada. No van a tener ese problema que tengo yo ahorita en Octave. Entonces, eso sí, ¿verdad? Hay que declarar, que es el que se usa el comando sims para declarar variables, por ejemplo. Yo trabajo con acceso remoto, entonces a veces es un poquito lento. Yo no tengo instalado MATLAB en la computadora, sino que tengo acceso remoto del TEC, entonces si ustedes vieron ahí un poquito en ejecutar esa línea. Y entonces hay algunos comandos, ¿verdad? Que son especiales para trabajar con cálculo simbólico. Entonces, por ejemplo, yo declaro la variable X, ¿verdad? Que va a ser una variable simbólica. Cuando yo ejecuto una línea de comando, si no coloco nada, ella me muestra el resultado. Si yo coloco punto y coma, por ejemplo, voy a definir Z, no sé, como X cuadrado más 1. Si yo coloco punto y coma, ella lo ejecuta, pero no lo muestra,
¿verdad? Eso depende de lo que a uno le interese. Sobre todo cuando uno está escribiendo código, ¿verdad? Todo lo que no lleve punto y coma a la hora de ejecutar el script o a la hora de ejecutar la función se va a mostrar. Entonces, a veces a uno no le interesa mostrar resultados intermedios, entonces le coloca punto y coma. Hay comandos específicos para trabajar con cálculos simbólicos. Si yo quiero, por ejemplo, en esta expresión, bueno, en Y, que la definí como 2x más 1, evaluar, entonces por ahí, ¿verdad? Está el comando subs, que es de sustituir. Quiero sustituir en Y la X, no sé, por 1. Entonces son comandos que se trabajan para cálculo simbólico. Todo eso está en las presentaciones. Entonces todo lo que hagamos acá, ¿verdad? Todos los cálculos que hagamos acá no se van a guardar. Si yo quiero guardarlo, hay dos tipos de ficheros, ¿verdad? Están los scripts, ahí. Bueno, ahí fue un script. Entonces, acá yo puedo escribir como si estuviera trabajando en la ventana de comandos y luego guardarlo y que me quede todo guardado. Entonces, por ejemplo, voy a pedirle al usuario, yo puedo escribirlo aquí A igual a, digamos, pero voy a pedirle al usuario que me dé el valor de A. Bueno, que me dé un valor y lo voy a guardar en la variable A. Profe, ¿cómo fue que se abrió esa ventana de editor? Acá en New Script. Si quiero un script, ¿verdad? Si ya quiero una función, que ahorita vamos a ver funciones, puedo darle acá en nueva función. Ok, perfecto. Entonces voy a pedir dos valores, el valor de A y el valor de B. Y voy a calcular la suma. Para ejecutarlo me va a pedir guardarlo. Entonces puedo ejecutar con F5, puedo ejecutar con esta opción de acá, ¿verdad? Con esta flechita verde podemos ejecutar. Yo voy a guardar por aquí, creé una carpeta para todo lo que trabajemos hoy. Luego yo les puedo pasar estos archivos. Pero voy a limpiar acá. No recuerdo mal, para dejar un espacio. Vamos a ver si era eso. Entonces voy a ejecutar. No, bueno, digita el valor de A. Entonces voy a digitar, no sé, 3. Espere que las barritas de Zoom me estorban por todo lado. Digita el valor de B, voy a digitar 4. Y él calcula la suma. Puede haberle colocado o guardado en alguna variable. La variable suma tendría el resultado de la suma de esos dos números. Ahora, supongamos que solo quiero que digite A. No recuerdo el comando para... Y lo que queremos, vamos a recordar condicionales. La mayoría, cuando hice la encuesta en el grupo, dice que tienen conocimientos básicos o nulos en programación, ¿verdad? Pero bueno, con conocimientos básicos, yo creo que nos la jugamos. El problema es tener conocimientos nulos, pero bueno, aquí el que tiene conocimientos nulos le tocaría esforzarse un poquito más, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar si el número digitado es positivo o negativo. Entonces vamos a usar el condicional if, ¿verdad? Entonces si A es mayor que 0,
Recuerde que el if lleva la siguiente estructura. Si la condición dada es verdadera, va a ejecutar una acción. Si no es verdadera, va a ejecutar otra acción. O aunque puede ser un if sin else, no hay problema. Pero vamos a hacerla de una vez con el else. Entonces, si la condición que yo coloque acá, booleana, ¿verdad? Es verdadera. En este caso, si A es mayor que 0. Entonces, voy a pedirle que envíe el mensaje a digitado un número positivo. De lo contrario, pero por ahí vamos a tener un detalle, ha digitado un número negativo. Vamos ahorita a dejarlo así. Hay un detalle porque estoy dejando un caso por fuera. ¿Qué caso estoy dejando por fuera? Sí, es 0. El 0, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hacer un if anidado para que considere también el 0. Pero dejémoslo así. Por el momento vamos a dejarlo así. Profe, el slash que tiene arriba cuando usted, digamos, asignó las variables, que dice como digita el valor de A. Es que estoy tratando de recordar, pero no lo logré. Estoy tratando de recordar, porque si ve usted aquí cuando, no sé si vieron, cuando salió el texto, digite el valor de B, no me dejó un espacio. Estoy tratando de recordar cuál es el comando para que me deje un espacio y a la hora de digitarlo no me quede pegado el 3. Ah, ok, entiendo. Estoy probando. Antes coloqué slash solo, ahora coloqué slash n. Entonces vamos a ejecutarlo. Igual acá o con F5. Ah, bueno, slash n lo que hace es cambio de línea, no espacio. Bueno, voy a digitar, 4. Entonces, ha digitado un número positivo. Entonces, si esta condición es verdadera, va a ejecutar esta. Si es falsa, va a ejecutar esta. Ahora, bueno, probémoslo con negativo. Ha digitado un número negativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si digito 0? ¿Cuál mensaje me debería salir si digito 0 en este momento? Así como está el script. ¿Tiraría un error? No da error. Me va a mandar uno de los dos mensajes. ¿Cuál de los dos? Que es negativo. Que es negativo, ¿verdad? Porque él evalúa esta condición, es 0, es falsa. Si es falsa, siempre va a enviar este mensaje, sea negativo o 0. Entonces, lo que vamos a hacer es un if anidado. Si... Profe, ese comando de this es. Ajá. Eso es como para que el resultado sea como un mensaje. Una si forma quisiera, de mostrar el resultado en la pantalla. ok, puede ser igual como un input. Ajá, el input es para pedir información, ¿verdad? Y el dips es para mostrar información. Ok, gracias. Yo siempre trato de escribir if, else y end de una vez, porque a veces cuando uno tiene un programa se le pierden los end. Entonces, si usted escribe el if y el end de una vez, no va a tener pérdida alguna. A veces cuando uno tiene varios if o varios bucles o así, se le pierde el end, cuál es el end, aunque él le ayuda a uno, ¿verdad? Si, vean que si yo no sé si ven ahí, si yo me paro por acá, él subraya el end correspondiente a ese if. Entonces eso ayuda un poco a cuando uno está en un código un poco largo, no perderse tanto con los end. Entonces, si A es negativo, ha digitado un número negativo. De lo contrario, ha digitado 0. Que sería ya el tercer caso. Entonces voy a ejecutarlo. Y vean que
Yo ando pasando esta barra de zoom para arriba y para abajo. Ha digitado 0, ¿verdad? Que serían los 3 posibles casos en este ejercicio que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. siempre es obligatorio cuando uno hace el condicional poner el end. Sí, el end sí, siempre debes iniciar y cerrar el end, sea un condicional o un bucle o una función, sí. Ok, gracias. Si no, le va a dar error. Por eso es que le digo que uno a veces se pierde, porque a veces le envía el error, falta un end, pero falta un end de qué, de un if, de un while, de un for, de qué dentro de todo el código. Entonces, por eso siempre siempre les recomiendo, cada vez que lo escriban, de una vez coloque el end, para que no haya pérdida alguna. Bueno. Vamos a crear otro. Vamos a ver. Uno con el if todavía, para pasar luego a for y while. Vamos a ver, dado un número, vamos a hacer un script, dado un número. Bueno, hagámoslo función, vamos a hacerlo función. Cuando yo le doy nuevo, vean que yo le di nuevo aquí, no le di en la flechita, simplemente le di aquí en el más. Él me tira eso y ahí yo puedo hacer un script o una función, como quiera, no hay problema. Aquí mismo puedo crear funciones. Pero si ustedes le dan nueva función, él le va a ayudar a cuál es, o le va a indicar cuál es la sintaxis de la función, o de cómo crear una función en MATLAB. O la escriben directamente. Voy a llamarle, no sé, evalúa número par. Vamos a crear una pequeñísima función que reciba un número y me diga si es par o impar. Una función puede tener n cantidad de entradas, ¿verdad? Que las entradas van acá entre paréntesis, y n cantidad de salidas, que las salidas van acá entre paréntesis, entre corchetes, las salidas de esa función. Bueno, en este caso, lo que quiero es retornar un mensaje, pero puede ser que a mí me interese un valor. No sé, voy a ponerle X. Un aspecto importante de las funciones en MATLAB es que se tienen que guardar con exactamente, o sea, el archivo tiene que guardarse con el mismo nombre que yo utilice acá. Por eso no les recomiendo, de hecho les va a dar error si dejan espacios, no usar tildes, no usar símbolos. No sé si con tildes o con símbolos da error, porque la verdad yo nunca los utilizo, pero con espacios da error. Entonces, es más, cuando ya uno le da a guardar, ella de una vez le sugiere el nombre que usted colocó. O sea, si usted coloca el nombre que usted colocó acá, ellos se lo va a sugerir. Entonces, ese nombre no lo cambien. Porque si lo cambian, les va a dar error. No van a poder ejecutar la función. Entonces, voy a guardarla. Voy a copiar esto como para no Profe, escribir tanto, ¿sí? ¿nos va a pasar los scripts? Sí, yo les paso todos los archivos de hoy, de la clase de hoy. Ok, perfecto. Gracias. Un número es par si es divisible por 2. Y un número es divisible por 2 si al hacer la división por 2 el residuo es 0. Hay una función en MATLAB que me retorna el residuo de un número. Voy a quitar esto. Voy a asignarle a X ahorita solamente el valor del residuo. Y es la función módulo. Voy a ejecutar la función con esa única línea. Entonces, ahorita lo que va a hacer esa función es retornar
el módulo, el residuo que se obtiene al hacer la división del número que yo le dé a la función, el residuo de hacer la división por 2. Eso es lo único que va a retornar esa función. Ahora bien, a veces uno prefiere scripts que funciones, porque los scripts usted llega, los ejecuta y listo. Yo llego y le doy aquí ejecutar y listo. Otro aspecto que no mencioné, voy a cambiar aquí la carpeta. Otro aspecto que no mencioné es que para ejecutar una función, un script, el archivo actual, perdón, la carpeta actual tiene que ser la carpeta donde esté guardado el archivo. Pero cuando yo le voy a ejecutar, si él no está en esta carpeta, cuando yo le voy a ejecutar, él me va a enviar el mensaje de que no está en esa carpeta. Entonces yo lo que hago es decirle que cambie la carpeta y ya me la cambia. Al inicio no me salió ese mensaje porque yo tenía la carpeta o ya tenía como carpeta actual, la carpeta donde estaba guardando los archivos. Pero por aquello, ¿verdad? De ese mensaje, nada más le dan cambiar directorio actual, el archivo actual y ya no hay ningún problema. Bueno, estoy ejecutando. Les decía que uno a veces prefiere ejecutar scripts porque uno nada más le da play y listo. El script se ejecutó sin ningún problema. Las funciones, no. Si yo le doy a ejecutar, ella me va a enviar un error. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando el parámetro, el parámetro de entrada, yo no le estoy dando. Para ejecutar las funciones, yo debo llamar a la función y enviarle lo que sea necesario, lo que yo coloqué como entrada de la función. Entonces, yo debo llamar a evaluar. A es un número, entonces yo le debo colocar el número. Me dio 0, era el residuo, ¿verdad? 6 es un número par, el residuo es 0. Ahora bien, yo puedo, cuando es una función, yo puedo guardar el valor en una variable. Siempre que salga ANS, ANS es una variable temporal de MATLAB, ¿verdad? Ahorita yo puedo usar ANS. Bueno, voy a cambiarlo para que no sea 0. Evaluar 7, por ejemplo. Evaluar par. Evalúa par era 7. ANS yo la puedo usar mientras no la ejecuto una única vez, ¿verdad? En el siguiente paso. Entonces, ANS más 1, 3. Pero ya ahora ANS cambió de ser 1 a ser 4. Es una variable temporal que se va sobreescribiendo cada vez que yo ejecute una línea. Entonces, si yo ese valor lo quisiera usar, ese valor que me retorna la variable, voy a guardar en residuo lo que me retorne evaluar par. Puedo ponerle punto y coma al final si quisiera. Lo ejecuta y residuo. No escribí residuo. Residuo. Tiene guardada, aunque no se haya mostrado, ¿verdad? En la ventana, tiene guardado el valor. Entonces, yo puedo guardar en variables lo que retorne una función. Ahora, mucho cuidado, porque lo que yo coloqué aquí para retornar es X, ¿verdad? Yo coloqué que ella me iba a retornar X. Si yo le coloco acá, en vez de X, le coloco residuo, por ejemplo, y la ejecuto, bueno, yo puedo navegar lo último que todo lo que yo haya digitado en Command Windows, yo puedo, si ustedes ahí en la última línea suben con las flechitas y apretan la flechita para arriba, ¿verdad? Pueden navegar entre lo último que se digitó para uno no estar escribiendo y escribiendo, puede navegar. Entonces voy a escoger evaluar par.
Vean que ahorita yo la ejecuté y no guardé en ningún lugar el valor. Entonces no tengo guardado o no tengo guardado lo que me calculó, lo que me retornó esa función. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto la línea que ejecuté antes? No se me guardó. Bueno. Evalúa. Resulta que el nombre de la variable que yo coloque acá, si yo quiero que ese valor sea el valor que me va, ahorita esta función así como está, no me está retornando ningún valor. Porque lo que yo coloqué como variable para retornar, por eso el error, yo no se lo estoy asignando, o sea, no hay nada en la función que asigne a X un valor. Entonces, ahorita esa función no está retornando nada. Yo guardé este cálculo en una variable, que puede ser que yo la vaya a utilizar, pero ahorita ella no está retornando nada, por eso me envió el error, porque debe coincidir lo que yo coloqué acá con lo que yo coloqué acá, ¿verdad? Entonces, si ahí coloqué X, debe coincidir. Profe, ¿por qué es que usted puso A,2 para Porque residuo? el módulo es para cualquier división, entonces este es el número y este es el número, este es el dividendo y este es el divisor. Okay. Entonces estoy haciendo la división, la división en realidad el residuo de la división de A por 2. Entonces ahora sí vamos a evaluar. Si el residuo es 0 es un número par, ¿verdad? Para el igual, no sé si llegaron a ver la presentación, es un doble igual. O sea, para que evalúe la condición booleana de igualdad, es una doble igualdad. Si X es igual a 0, entonces. Y voy aquí a, no solo voy a decir o a enviar el mensaje de que es un número par, voy a escribir un poquito más detallada lo que mostremos. Todo lo que sea texto entre, ya se me olvidó cómo se llama, entre Comillas. comillas, gracias. Pueden usar doble si no me equivoco ahorita, pero vamos, creo que se puede usar doble. Puedo anidar, entonces yo quiero el texto y quiero que agregue el número. Lo que pasa es que todo lo que yo escriba dentro de este comando tiene que ser un string, una cadena de caracteres. Por lo tanto, yo no puedo llegar y colocar X. Me va a dar un error. Tengo que convertir este número en un string, en una cadena de caracteres. Entonces, lo que hago es usar un comando. Para convertir y que me salga o que no haya ningún tipo de error, que todo lo que esté dentro del comando dips sea una cadena de caracteres. Entonces voy a convertir eso que es numérico, creo que esto no va a leer, num to string, o sea, conviértame X en un string. Voy a dejarlo así. Ay, ese no es el end del if, era el end de la función. Ahorita le colocamos el end. Y vamos a ejecutarla así como está. Les decía que a veces uno prefiere trabajar en scripts porque nada más le doy play, se ejecuta y listo. Acá no, ¿verdad? En funciones yo tengo que estar ejecutando la función. Ah, bueno, 7. No me, yo, ¿por qué no me retornó nada? Si 7 es impar y no le he hecho el caso impar. Voy a llamarla con par. No me reconoció num to string. ¿Será con letras? Me parece que es string. Profe, yo tengo otra consulta ahí, justo donde está. ¿Por qué lo separó con una coma? Digamos, el cerrar el número, coma, etcétera, coma, el es par.
Porque X como tal, o sea, X como tal es un número, ¿verdad? Por lo tanto, lo que va dentro de la función disp es un string, una cadena de caracteres. Entonces yo tengo que separarlo para que me convierta eso en un carácter. Solo que ahorita no me está Ok, perfecto, perfecto. funcionando el comando. Déjenme buscar a ver cuál era. Num to string, ¿sí? Profe, ¿Sí? para que se guarde, digamos, lo que uno usa en la función, hay que estar dando save o él mismo, o digamos, cada vez que uno llama a la función, digamos, como que toma todo lo que uno ha hecho. No le escuché bien. Es que hay algunos, por ejemplo, algunos entornos de estos que hay que guardar primero para que se ejecute. Sí, tiene que guardar. Ok, gracias. Sí, ella le va, de hecho usted, o sea, la primera acción, o sea, si usted no ha guardado la primera ventana que le va a salir al darle ejecutar o al ejecutarlo acá, va a ser, o sea, o el mensaje de que debe guardar, tiene que guardar antes de poder ejecutar. Qué extraño, no me está reconociendo esa. Se supone que sí es esa. Vamos a ver. Num to string A. Ah, bueno, es el A el que quiero que me convierta. No X, pero debería. Vamos a ver. Profe, Sí, si no estoy mal, es num 2 str. gracias. Sí, string. Gracias. Too many arguments. Listo. Vamos a probarla acá. No me está reconociendo separar con coma varias cadenas Profe, yo lo puse con un más y funciona en lugar de comas. en lugar de coma. Qué extraño, siempre he usado coma. Uno a veces lo que hace es, para no estar ejecutando y ejecutando la función, va probando las líneas acá en el command. Claro que aquí ya no es reconocido, ¿verdad? Entonces le coloco un número. Tampoco. A usted sí le funcionó con más. Sí, Y con profe, más pero tampoco me funciona. a mí Será sí. dependiendo de la versión de mala que se tenga. No, sí, con más no funciona. Lo raro es que con coma tampoco. Yo siempre he usado coma. Uno siempre tiene esa manía de tratar de ejecutar las funciones con... Y con coma no me funciona a mí. Sí, bueno, no nos va... No voy a poder ejemplificar lo que quería, que era unir caracteres con la función disp. Pero también está el fprintf, ¿verdad? Otra forma de mostrar Sí, no sé. Bueno, mostremos solo el mensaje par. Par o impar, ¿verdad? Trato de ejecutarlo con el
Me va a dar error porque no se ejecuta. El número es par, ¿verdad? O el número impar, si fuera 7. El número es impar. Obviamente, si es algo así de sencillo, uno prefiere hacerlo en un script que en una función. También, una forma de organizarse bien, por lo menos yo recomiendo, muchos siempre, o algunos aspectos, siempre es mejor trabajarlos como función. Y resulta que las funciones se pueden llamar dentro de un script. Entonces, yo dentro de este script, si además de saber si es positivo o negativo, bueno, en el caso negativo no hablamos de pares e impares, pero bueno, si yo quisiera dentro de este script llamar a la función, lo puedo hacer sin ningún problema. Voy a comentar esta parte de aquí para que solo ejecute la función. Entonces, ella me va a pedir el número y ya con el número, para no estar yo acá en la ventana de comandos ejecutando y ejecutando la función, sino que simplemente pido el número y ejecuto la función con el número. Evalúa es no evaluar. Y ella la ejecuta sin ningún problema. Entonces es una forma, de hecho es la forma en que yo siempre trabajo. Yo creo las funciones que sean necesarias y siempre ejecuto. De hecho yo nunca uso el input tampoco. Yo lo que hago es simplemente colocar acá todas las variables, inicializar acá todas las variables que va a usar mi función y de ahí nada más, dependiendo del problema que yo voy a resolver, cambio acá lo que sea necesario y le doy ejecutar para no estar llamando acá, porque a veces a uno le da pereza estar llamando acá las funciones, ¿verdad? Tener que estar digitando las funciones y todos los parámetros de entrada de esa función. Entonces esa es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Llamar dentro de un script las funciones que lleguemos a necesitar. Preguntas. Entonces, esos son los condicionales, ¿verdad? El condicional if que se utiliza bastante en programación. Vamos ahora a estudiar las estructuras de repetición, los bucles, ¿verdad? El for y el while. Es importante notar la diferencia entre los dos. El for yo lo utilizo cuando yo sé cuántas veces tengo que ejecutar un programa. Si yo sé que quiero calcular 3 iteraciones del método de bisección, entonces yo puedo usar un for. Es más, puedo colocarle como parámetro de entrada el número de repeticiones. Que el número de repeticiones, de iteraciones, perdón, sí, repeticiones en el for, iteraciones en bisección. Si yo quiero o si yo sé el número específico de iteraciones, entonces yo puedo utilizar un for. Pero si yo no sé el número fijo de repeticiones, si yo quiero ejecutar bisección hasta que se cumpla cierta tolerancia, hasta que aquella cota del error satisfaga una tolerancia dada, yo no puedo utilizar el for, porque yo no sé cuántas iteraciones tengo que hacer hasta satisfacer la tolerancia dada. Entonces yo no puedo usar ahí el for, tengo que usar el while. Entonces aquí hay que manejar los dos, tanto el for como el while, porque dependiendo del programa que yo vaya a crear, los objetivos de ese programa, puedo usar un for o puedo usar un while. Entonces hay que tener clara la diferencia de ambas, entre ambas. Voy a trabajar en un script. Veamos el while primero.
no sé, para empezar. Vamos a calcular el factorial de un número natural. ¿Recuerdan ustedes cómo se calcula el factorial o una suma? Bueno, el factorial de un número natural. Con la ¿Qué? multiplicación ¿Una de todos repetición de qué? de la multiplicación de todos los términos naturales que estén antes de él. Ajá, ¿verdad? Bueno, comentarios es con el signo de porcentaje. Entonces, n factorial. Ya no encontré el símbolo de cerrar de admiración. Bueno, es de cerrar, no de abrir, ¿verdad? Es la multiplicación de n por n menos 1 por n menos 2 hasta, bueno, hasta 1, ¿verdad? Bueno, podemos empezar con el for, que es el más fácil. Bueno, depende, ¿verdad? Para mí el for es más fácil que el while. Entonces podemos empezar con el for y luego hacemos el mismo ejercicio con while. Entonces siempre escriban for y end de una vez para que no haya este problema. Entonces, el for, el contador, ¿verdad? Voy a empezar en 1 y llegar a n. Cuando yo escribo el for de esa forma, automáticamente siempre va de 1 en 1. Puede ser que a mí me interese un for que vaya de 2 en 2. Entonces yo coloco 1, 2 puntos. Es más, puede ser que no empiece en 1, ¿verdad? Que empiece en 5 y vaya de 2 en 2. Entonces, este es el valor inicial del contador, el incremento y el valor final del contador. Entonces, n, no sé, voy a colocar 6. Ya no lo voy a pedir con input, es una forma de hacerlo, digamos. Pero otra forma de hacerlo también es digitar o colocar el valor ahí, si no es mucho trabajo tampoco lo que hay que hacer. Entonces, esa es más o menos, o esa es la estructura del for en MATLAB, simple y sencilla. Entonces, vamos a calcular el factorial de un número natural. Siempre es bueno, cuando yo en una función o en un script voy a usar variables, siempre es bueno inicializar esas variables. A veces no hay problema, o sea, si yo no inicializo aquí factorial MATLAB no me va a dar ningún problema. Pero a veces la creación de vectores, matrices, a veces dan problemas cuando la creación se hace dentro del programa. Entonces siempre uno recomienda inicializar esa variable. Como es para un producto, voy a colocarle 1. Entonces, para I, que es mi índice o mi contador, desde igual 1 hasta n, vamos a hacer el producto del factorial. En realidad podría o puedo inicializar como el factorial se define como n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1. Yo podría perfectamente inicializar el factorial en n y ya no incluirlo dentro del for o inicializarlo en 1. Inicializarlo en 1 y incluir el n dentro del for. Entonces,
El factorial le vamos a asignar lo que tenga factorial por, y ahí es donde voy a utilizar mi contador, ¿verdad? Para ir calculando ese n menos 1. Y en realidad entonces me va a convenir inicializarlo en 0 y terminarlo en n menos 1. ¿Por qué? Porque voy a incluir n dentro del for, entonces mi primer producto debería ser, o mi primer producto n. Luego multiplico n por n menos 1. Ese resultado lo multiplico por n menos 2. Ese resultado lo multiplico por n menos 3 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Vean que el primero, si yo sustituyo la i por 0, el primero va a ser n. Y si yo sustituyo la n por n menos 1, la i, perdón, por n menos 1, aquí yo sustituyo la i por n menos 1, llego a 1. ¿Verdad? Entonces, esto lo va a ejecutar n veces, porque aquí hay n productos. Preguntas. Profe, digamos, si ahí el factorial se define, que es lo que estamos buscando como factorial E, sí, que factorial es igual, ahí no debería de ser n en lugar de factorial igual a factorial por. Es que ahí es donde me queda la duda. ¿Cómo? O sea, digamos, yo Aquí sé en que vez de la... factorial. Ajá, eso, o sea, no sé por qué empieza en factorial y no en n, digamos. Porque yo voy haciendo por paso, este for se va a ejecutar n veces y yo por paso voy haciendo una multiplicación. Entonces, en el primer paso, yo solo voy a asignarle a factorial n, porque esto es 1, inicialmente esto es 1. ¿Sí? Por eso les decía que no convenía inicializarlo en 0 por ser un producto. Cuando es suma, uno inicializa esa variable en 0, pero es 1. Entonces, la primera vez que se ejecute este for, ¿qué va a hacer? Va a ser 1 por n. Entonces, el primer for yo voy a tener este valor. En el primer paso de ese for. En el segundo paso de ese for, ¿yo qué voy a hacer? Lo que había en factorial, que es n, lo voy a multiplicar por n menos 1, porque en el segundo paso la i vale 1. Entonces, en el segundo paso, yo apenas voy a hacer este producto. Claro, sí, ya entiendo. Es que pensé que entre paréntesis había n menos 1, no n menos i en el for. Ok. Entonces eso me estaba causando mucha confusión. Sí, entonces yo en realidad, ¿verdad? Voy guardando, voy haciendo paso por paso ese producto, ¿verdad? Y entonces voy guardando primero este resultado. El resultado lo multiplico por n menos 1. El resultado lo multiplico por n menos 2. El resultado lo multiplico por n menos 3 y así sucesivamente. Sí, claro. Ok, buenísimo. Entonces ahorita yo le voy a dar a ejecutar y lo primero que me va a decir es guardar. Lo que me va a pedir es guardar. Ah, bueno, le coloqué punto y coma a todo, entonces no voy a quitarle el punto y coma aquí. Si yo le quito el punto y coma dentro del for, en cada paso, voy a quitárselo para que lo vean, en cada paso él me va a ir mostrando el resultado. El primero 6, ¿verdad? Luego 30, luego 120. Me va a ir, entonces yo no quiero eso, yo no quiero que me lo haga en cada, sino ya al final me muestra el resultado de factorial. Entonces simplemente escribo el nombre de la variable sin punto y coma. Entonces, 720.
Ahora, eso era una forma de hacerlo. El producto es conmutativo. En realidad, el producto es conmutativo. Entonces, yo pude haber empezado, pude haber hecho este mismo programa, por decirlo así, o este mismo for, como el producto es conmutativo, da lo mismo que yo haga el orden en que lo hice, n por n-1 por n-2, o que empiece de atrás para adelante, 1 por 2 por 3, n-2, n-1, n. Al ser producto, ¿verdad? Es conmutativo, entonces yo puedo en cualquiera de las dos direcciones hacer el producto. Entonces esa es otra forma de hacer exactamente el mismo programa. Entonces voy a comentar esto de acá y a ejecutar. Voy a limpiar pantalla. Entonces obtengo exactamente el mismo resultado si lo hago de esta otra forma. Entonces cualquiera de las dos formas son correctas. Profe, ahí tengo una consulta. Yo, digamos, igual puse en el código factorial al final, solo, pero me sigue tirando todos los pasos anteriores. ¿Colocó punto y coma aquí? Ah, no. Tiene que colocar punto y coma, si no Ok. le tira paso por paso. Todo lo que no tenga punto y coma al final, ¿verdad? De resultados o de cálculos, él va a mostrar el resultado. Preguntas con el for. Vamos a hacer el mismo, ahora usando while, el comando while. Voy a hacerlo en otro para guardarlo con ejemplo de while. En este caso, digamos, si a mí me ponen a escoger, en este caso, yo usaría for. ¿Por qué? Porque yo sé cuántas veces se tiene que ejecutar ese programa. Bueno, no sé, ¿verdad? Obviamente, depende de n, me lo va a dar n. Pero una vez conocido el número, yo sé cuántas veces se tiene que ejecutar. Entonces, para mí, si me ponen a escoger, yo escojo for, pero se puede trabajar con un while. Pero hay programas o algoritmos en los que no hay opción. O usted trabaja con while o trabaja con while. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas veces se tiene que ejecutar ese programa. Les ponía el ejemplo de bisección. O sea, si ustedes quieren un programa para que calcule n iteraciones, puede ser que n no sea conocido, sino que en el momento yo escojo 5, 6, 7, o sea, que n sea una entrada del programa. Pero usted sabe que se va a ejecutar o que quiere n iteraciones. Entonces usted puede usar un for sin ningún problema. Pero el while se tiene que utilizar, por ejemplo, si yo quiero bisección para cierta tolerancia o para que se satisfaga o hasta tantas iteraciones hasta que se satisfaga cierta tolerancia para el error relativo o cierta tolerancia para el error absoluto. Entonces, ahí hay que tener cuidado con diferenciar. Todo lo que se haga con un for se puede hacer con un while, pero no lo que se haga con un while se puede hacer con un for.
Entonces, siempre recuerden for if and for and y while and para no haya problemas luego, sobre todo cuando ustedes están escribiendo un código bastante largo. Entonces, yo quiero que se ejecute. Ya no un número exacto de veces, sino hasta que se satisfaga cierta condición. ¿Verdad? No sé, por ejemplo, mientras n sea mayor que 1, aquí va a cambiar un poquito la sintaxis. Yo podría, voy a hacerlo con i, para no cambiar esta línea, digamos. Voy a inicializar i en 0. Entonces, mientras i sea menor que n, aquí era i, cuando yo uso un contador para while, no necesariamente tengo que usar un contador. De hecho, el ejemplo que colocaba de bisección, yo no voy a usar un contador, voy a usar mientras el error no satisfaga la tolerancia dada, ejecute el programa, las veces que sean necesarias. Pero yo puedo colocar contadores también. Si lo que quiero convertir es este for en un while, puedo hacerlo con un contador. Pero tengo que inicializar el contador y tengo que incrementar el contador, porque while no lo hace como lo hace for, ¿verdad? No es un for, es un while. Entonces lo tengo que inicializar, que de hecho es 0, no 1. Y luego irlo aumentando, ¿verdad? Irlo incrementando. O sea, hacer lo que hace el for, en este caso. Entonces, pues sí, ¿verdad? Si el for lo hace, ¿por qué usa un while y no un for? Bueno, solo para ejemplificar, pero le decía, en este caso particular, usen, para este ejercicio específicamente, conviene usar el for en vez del while. Entonces, mientras i sea menor que n, vamos a, sí, porque lo tiene que ejecutar 6 veces, menor que n, si no incluye el igual, estrictamente menor, si no me equivoco. Vamos a ejecutar exactamente lo mismo que antes, pero tengo que incrementar a mano, por decirlo así, el contador. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Tengo que obtener exactamente el mismo valor. Entonces, siempre que i sea menor que n, se va a ejecutar. En este caso particular, yo sé cuántas veces se va a ejecutar, porque yo voy incrementando i de uno, es un contador, ¿verdad? Entonces, lo va a ejecutar 6 veces, ¿verdad? Bueno, sí, 6 veces. De 0 a n menos 1. Entonces, sí, en este ejemplo, pues sería complicarse usar un while en vez de un for, porque sé la cantidad de veces que se tiene que ejecutar. Pero en algunos casos yo no sé, entonces ahí es donde conviene utilizar el while. Preguntas. En una de las presentaciones, voy a abrir una de las presentaciones.
Creo que la 4. No, entonces la 3. Ya. Estaba el código, si no me equivoco, de Taylor. Entonces lo que voy a hacer es ir explicando este código que tienen acá. Y lo vamos a ejecutar, ¿verdad? Este código, Taylor, hay varias formas de programarlo. En este caso específico, lo que hace este programa, que está escrito como una función, es aproximar el valor de una función usando el polinomio de Taylor de un grado específico. Entonces yo le doy el orden, perdón, el orden específico. Yo le doy el orden, f es la función, c es el centro, n es el orden del polinomio que yo quiero usar y val es el valor donde yo quiero evaluar la función o obtener la aproximación de la función evaluada en este punto. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál es el detalle de Taylor? El detalle de Taylor es que lleva una derivada, ¿verdad? Recuerden, el numerador lleva una derivada. Entonces, por eso yo tengo que usar cálculo simbólico, ¿verdad? Este comando que calcula la derivada de una función requiere de cálculo simbólico, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutar estas líneas. Copié todo. No hay ganancia. Voy a pedirle función de una vez. Si ustedes vieron, en ese caso, habían 4 parámetros de entrada, ¿verdad? La función, el centro donde yo quiero calcular el polinomio de Taylor, el orden y el valor donde yo quiero evaluar el polinomio de Taylor. Entonces son 4 parámetros de entrada. Entonces voy a llamarle a la función Taylor orden n. Entonces 4 parámetros de entrada. Voy a poner toda la palabra para que luego recuerden. Función, centro, orden y no sé, valor. Valor donde quiero evaluar. Y particularmente esa función estaba hecha para retornar 2 valores. La aproximación y el error. Creo que el error usando como valor real, no, el error absoluto. Perdón, el relativo. El error relativo. Entonces vean que hay 2 valores que va a retornar esa función. La aproximación y el error. Por ahí se usa, bueno, también subs es una función, un comando que se usa también con cálculo simbólico. Entonces, en este caso, como yo quiero trabajar con un orden dado, puedo utilizar un for.
Ahorita me fijo, bueno, pienso en qué variables voy a inicializar, voy a tener que o necesito inicializar. Ahí empiezan uno, el cálculo de 0 se hace afuera, pero creo que podemos empezar en 0 sin ningún problema. Voy a verificar si el comando diffs, déjenme. Conoce el 0. Entonces, declaré la variable simbólica x, definí la función f. Si yo le doy diff de f, nada más, ella me calcula la derivada. La derivada de seno es coseno. Si yo le doy diff f2, me calcula la segunda derivada de 0. Lo que quiero es ver que él reconozca la derivada 0. A ver si le reconoce. Sí, la misma función. Entonces, puedo empezar, acá está hecho para comenzar en 1. Está hecho para comenzar en 1 a partir de la primera derivada, pero se puede comenzar en 0 sin ningún problema. Está escrito el incremento, pero no es, cuando es 1 no es necesario escribirlo. Por default siempre es 1, entonces no es necesario escribirlo. Y quiero ver otra cosa también. No, está bien así. Entonces voy a usar i como contador. Para i igual 0 hasta n. Hasta n no, perdón, hasta orden. Cuando ustedes vean que ahorita él me está señalando esto en rojo y esto en amarillo. Eso me está diciendo, por el momento que yo estoy pidiendo 4 valores o 4 parámetros de entrada y no estoy utilizando ninguno. Eso me ayuda porque puede ser que al final yo no utilice alguno de lo que al inicio pensé pedir, entonces me devuelvo y lo borro. Y esto señalado en rojo me está diciendo que yo no he asignado a esas variables ningún valor. Entonces, si no he asignado ningún valor, ¿para qué lo tengo como parámetro de salida? No es que haya un error o algo. Puedo ejecutarlo y no me va a dar error. Pero ayuda a que el programa sea más óptimo, ¿verdad? Entonces, desde igual 0 hasta n. Entonces, vamos a calcular la derivada. En derivada voy a calcular la derivada de f de orden i, ¿verdad? Esa es la derivada de f de orden i. Voy a colocarle el numerador. Y lo que quiero es, recuerdan ustedes que lleva cada numerador o el numerador de cada término de Taylor, ¿qué lleva? Allí me sabe decir que lleva cada numerador. Derivada evaluado en el centro, La creo, ¿verdad? derivada evaluada en el centro. Correcto. Ese es cada numerador. Puedo calcular el denominador por aparte o lo puedo calcular en el mismo, creo que aquí está calculada en el mismo, sí. En el mismo, bueno, todo, de hecho todo está calculado en el mismo, aquí calculé el numerador por aparte. Otra cosa, bueno, antes programamos factorial. MATLAB, al ser un software matemático, ¿verdad? Muchas funciones matemáticas las tiene ya programadas. Factorial ya está programada. Entonces yo, en vez de programarla, ¿verdad? Simplemente la ejecuto.
Profe, no se debe dar como especificar F. Lo especifica I, pero F no Sí, se... función es aquí, más bien, función. Sí, pero o sea, como antes, no sé, como eso, I igual a... no debe Debe haber un F. especificar, por ejemplo, seno, dice usted. O especificar en qué sentido. Es que no sé, como la función es igual a algo, o No, porque la como función no. yo se la voy a dar. La función es un parámetro de entrada. Yo la especifico cuando ejecute la función Taylor. Ok. Entonces, ese va a ser el numerador. Voy a calcular el denominador para que sea más específico el programa. El denominador va a ser el factorial de I. Y entonces, cada término, ¿verdad? El término I, por decirlo así, ¿verdad? Cada término va a ser numerador entre denominador. Eso era el coeficiente, ¿verdad? Eso era el coeficiente de cada término. ¿A qué teníamos o el coeficiente de qué? Es ese numerador entre denominador. ¿Por qué tengo que multiplicar acá? Por X menos el centro elevado a N. Bueno, ahí. Por X menos el centro. Mi X es el valor, ¿verdad? El valor menos el centro elevado a la I. Mi contador es I. ¿Verdad? Eso lo que va a hacer es calcular cada término. ¿Qué me falta? Profe, Uh-huh. ahí al inicio numerador y denominador no irían paréntesis. O es que no sé, pienso que va a multiplicar denominador por valor menos centro elevado a la I. O no sucede eso. No, eso se haría si yo coloco paréntesis acá. Si yo coloco paréntesis acá, él multiplicaría esta expresión por el denominador. Si yo no coloco paréntesis, él lo va a multiplicar por toda la fracción. Ahora bien, si usted quiere escribir paréntesis aquí, no están de más, pero no son necesarios. Pero no están de más, así que si no está seguro, mejor los escribe. El problema no es no escribirlos cuando se deberían de escribir. En este caso no es necesario, pero si lo escriben no está de más. Ok, gracias, profe. Vean que, con gusto, ella me va señalando en el camino también las variables que yo no he utilizado. Entonces yo ahorita estoy viendo acá por qué razón denominador está en rojo si yo acá la estoy utilizando. Y es que aquí la escribí mal. Denominador. Entonces, conforme yo las voy utilizando, ella me le quita el rojo. Ese rojo no indica que me va a dar un error, no me va a dar un error. Pero me está indicando si esa variable no la está usando, ¿para qué está ahí? ¿Para qué esa línea de código está ahí? ¿Verdad? Y también me ayuda, ahorita me ayuda a darme cuenta de que yo no había escrito correctamente denominador acá, porque estaba en rojo acá. Si está en rojo acá, y yo supuestamente la había usado acá, ya me di cuenta que había un error, ¿verdad? Que había escrito algo mal. Ok, Profe, ese es cada término, ¿sí? después de definir el for, cuando se puso i igual a 0, 2 puntos, ahí creo que va a orden, no n. Gracias, sí, orden, porque ese fue el nombre que usé acá. Ajá. Ok, ¿qué más me falta? Ahí estoy calculando cada término. Ahora ocupo que me sume todos los términos. Ahora ocupo que me sume. Pero en cada paso del for yo voy calculando un término. Es una suma acumulativa, ¿verdad? Entonces yo tengo a suma que asignarle suma más término i. Y entonces voy a inicializar suma. Es más, debería inicializar, es bueno inicializar todo siempre, pero suma
¿Por qué suma sí obligatoriamente la tengo que inicializar? Porque en el primer i, él va a necesitar aquí suma. Y si suma no tiene nada, me va a enviar un error. Como es suma, la inicializo en 0. Cuando es producto en 1, para que no cambie el resultado, o sea, el primer resultado, por decirlo así. Ahora bien, entonces, bueno, yo quería calcular el error. Dejemos ahorita por el momento solo la aproximación. Entonces, al final, a la aproximación le voy a asignar lo que tengo suma. Lo que tiene suma. No había guardado ya. Puedo ejecutarla aquí, pero voy a ejecutarla en un script. Para no estar, si la quiero ejecutar varias veces, no estar ejecutándola varias veces. Yo lo que siempre hago para que cuando voy a ejecutar una función no se me quede por fuera nada lo que necesita, copio la línea entera. Los nombres con que yo llame acá, si yo puedo escribir directamente aquí la función, directamente aquí el centro, el orden. O sea, yo puedo escribir seno de X aquí, etcétera, etcétera. Pero para no estarlo cambiando, voy a ponerlo acá. Entonces, sims X. Voy a definir la función como seno de X. El centro. Voy a hacer el ejemplo. Uno de los ejemplos que hicimos en la clase. Voy a buscar acá por acá el ejemplo. Creo que hicimos, ok, sí. Seno de X. El centro voy a llamarle C. No tengo que usar el mismo nombre que le llamé en la función. El centro era pi medios. No recuerdo si pi es con mayúscula o con minúscula, pero entonces vengo y ejecuto acá con minúscula. Más la base, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces mucho cuidado. El centro pi medios, el orden, bueno, nosotros lo hicimos con un polinomio de orden 2. Voy a llamarle n, no hay problema, no tengo que usar los mismos que usé allá. Y el valor era 1.5. X, voy a llamarle. Entonces aquí voy a colocar F, voy a colocar C, voy a colocar N y voy a colocar X. Cuando es un solo valor el que retorna la función, no hace falta colocar los corchetes. Cuando es un solo valor. Cuando es más de uno, sí es necesario. Voy a guardar. Cuando yo hago un script para ejecutar una función específica, yo siempre le coloco ejecuta Taylor, por ejemplo. Ejecuta Taylor orden n. Para luego yo saber qué era ese script. Entonces ya nada más vengo y ejecuto el script. Ahorita no me mostró nada. ¿Por qué? Porque todo tiene punto y coma. Pero sí me creó la variable aprox aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo ver que tiene la variable. Me lo da en fracción. Si yo quiero, puedo evaluar lo que tiene esa variable con el comando eval. 0.9975. Vamos a ver cuánto nos había dado. 0.997494. Yo no sé si, vamos a ver si yo le coloco a eval el número de decimales.
no sé, 8 decimales. No. Puedo aumentar, ¿verdad? El número de decimales de MATLAB con format long y darle val approx si quiero más decimales. Ese es el valor de la aproximación. Es más, este format long, si quiero, estos, para no estar escribiéndolo cada vez que ejecute, puedo escribirlo acá, ¿verdad? Si yo cambié el formato y luego quiero pasar a 4 decimales, tengo que colocarle format short para volver a los 4 decimales. Si no, él va a seguir trabajando con 16 decimales. ¿Preguntas? Profe, cuando le doy a ejecutar a este, me tira varios errores que me dice como error in Taylor orden n, digamos como si fuera en la función que creé, y tira como errores a la hora de usar div y sí, no sé por qué será. No sé si quiere compartir pantalla o lo vemos al final de la clase. Ok, sí, si gusta al final para no atrasar. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Les dejo de tarea hacer Taylor, pero no de un grado específico, sino con una tolerancia dada. ¿Qué grado del polinomio? O sea, yo quiero aproximar, recuerden, en este caso, este ejemplo específico, el objetivo era aproximar seno de 1.5 usando Taylor centrado en esto con un polinomio de grado 2. Ese era el objetivo del ejercicio. Hagan un programa que aproxime seno de 1.5 con un error relativo. No sé, este ya daba 10 a la menos 5. 10 a la... No sé, 10 a la menos 6. Dígame, Frandy. Profe, en la consigna que usted había mencionado que había una guía, ahí esa guía también tiene que aparecer en el portafolio. Si está como ejercicios propuestos. Sí, es que viene como ejercicios propuestos, pero no sé sí o si no, ya. Déjenme Sí, me ver imagino porque que no sí. recuerdo ahorita y yo les confirmo. La parte de la guía de MATLAB, dice usted. Sí, exactamente, o sea, ahí vienen como varios ejercicios. Para no decir que no sé cuántos conté ahí, pero más de 10, no sé. Sí, pero son muy rápidos, si no me equivoco. Ah, ok, entonces ahora se fía y nos dice si tiene que ir en el portafolio. O se los puedo cambiar por este que les estoy pidiendo. Vamos a ver. Hagan Taylor que resuelva este problema. Me pueden preguntar sin ningún problema. Ahorita no es un ejercicio de entrega, es nada más para que vayan familiarizándose con MATLAB, con for y con while. Porque aquí ya no se puede usar un for, tienen que usar un while. Entonces, ya yo no le voy a pedir, bueno, otra cosa, aquí no necesitaba ponerle el nombre aprox, o sea, no necesitaba tener el mismo nombre de aquí, yo le pude haber puesto aquí aproximación. Sin ningún problema, él se ejecuta sin ningún problema. Por ahí mostró el resultado. Pero entonces estaba, ya iba a decir algo y me acordé de eso y ya olvidé lo que dije. Bueno, sí, ya acordé.
Ahora, o sea, la función lo van a hacer en función y lo pueden ejecutar con un script. En vez de tener como entrada orden, va a tener como entrada tolerancia. Y ya no puede ser un for. Es muy similar, o sea, lo que cambian y lo que tienen que agregar es poco. Lo que cambian es que en vez de un for tiene que ser un while. Y tienen que agregar la línea del error, porque yo no he calculado el error en este ejercicio. Y entonces, mientras el error sea menor que la tolerancia, ejecute. ¿Cuántas veces? No sé. No sé si va a ser de grado 3, de grado 5, de grado 10, de grado 20, no sé. Hasta que se cumpla la tolerancia dada, ejecute. Siempre es bueno comentar los programas. Esta función, ¿qué hace? Aproxima el valor de una función. La imagen, voy a colocarle la imagen de una función en un valor específico con Taylor de orden n. ¿Verdad? Preguntas. ¿No preguntas? Bueno, entonces